Buena noche, tarde noche para todas las personas que nos acompañan, como siempre, en nuestras actividades académicas de Fundelt. Hoy, viernes 22 de mayo, cerrando la semana, vamos a traer sobre el tapete el análisis de las potencialidades que podrían ocurrir si se acordara o se llevara a cabo o se lleva a cabo lo que es una propuesta un poco avanzada de parte de la narcodictadura venezolana con el señor Petro en la frontera binacional. Todos somos conscientes que con la situación tan convulsa que se está viviendo en el Caribe, con la presencia de fuerzas navales de Estados Unidos y con la gran cantidad de información que ha circulado en las redes, inclusive con análisis que hemos hecho aquí en Fundel, que nunca pueden ser la palabra de mi Dios, sino reflexiones alrededor de, pues la situación es incierta. Pero como también es cierto que no ha cambiado la situación de lo que se está viviendo, pues nos vemos en la obligación de hacer una reflexión de lo que podría significar en el caso de que esto suceda. Entonces vamos al grano y en materia a analizar. Primero, comencemos por decir que la frontera colombo-venezolana mide 2.220 kilómetros aproximadamente en línea o en frontera longitudinal, no cuadrados, como dijo el señor canciller Leiva, que no sabía ni dónde estaba parado. Es que teníamos 2 millones de kilómetros cuadrados en la frontera. No sabemos de dónde sacó esa cifra. No, son 2.200 kilómetros, 220 kilómetros que comienzan aquí en La Guajira, en el punto donde, gracias a la genialidad de don Lino de Pomba, perdimos una parte de la península y van recorriendo todo el mapa hasta llegar a La Guainía, donde queda al frente la famosa piedra del Cocuy, que no está en territorio colombiano, sino que está dentro del territorio venezolano. Y desafortunadamente, inclusive en centros educativos colombianos se enseña que la frontera colombiana comienza en la piedra del Cocuy, pero es una referencia porque está ya en cierta distancia dentro del territorio venezolano. Pero sí miremos algunas características de esa línea para entender o comenzar a dilucidar lo complejo que sería en caso de que estos personajes lograran, es decir, que los de Estados Unidos no pase a mayores y que ellos sigan en ese statu quo. Estamos mirando todas las posibilidades. Hasta hace una semana era mucho más fuerte esta idea. Ya se ha ido diluyendo un poco con lo que surge la información, pero repetimos, es mejor analizarla porque es algo que está por lo menos ya firmado e iniciado en la primera etapa y habría que ver cómo sigue, porque si se mantiene con nuevos gobiernos, pues Colombia tampoco puede perder porque es lo que vamos a analizar hoy. Entonces, vemos aquí que Colombia, o sabemos por esto, por geografía, que Colombia tiene 6 regiones geográficas, a saber, Andina, Caribe, Pacífica 3, Amazonía 4, Orinoquia 5 e Insular, con San Andrés y Providencia y con eh, o el archipiélago de San Andrés, para ser más concretos, y con unas islas como Malpelo, La Gorgona y otras en el Pacífico. Hemos ya recorrido las regiones, hemos hablado de las potencialidades y las debilidades que tenemos, pero no habíamos concluido o no llegábamos a esta conclusión, que de las 6 regiones que tiene Colombia en su geografía natural, 5 limitan con Venezuela de alguna manera. Por ejemplo, la mitad de la región insular nuestra, que es el archipiélago de San Andrés y Providencia, pues tiene costas enfrentadas o al frente de los intereses geopolíticos de Venezuela. Entonces ya ahí hay un tema interesante. El Caribe, porque lo sabemos y lo hemos explicado aquí varias veces, que gracias a la brillantez del señor Lino de Pombo,
se le ocurrió permitir que la península de La Guajira, en lugar de llegar hasta el mar por el oriente, le dejara un tramo a Venezuela y entonces ya en la línea Caribe también está enfrentada con el Golfo de Maracaibo y con otros archipiélagos e islas venezolanas. Y luego comienza la región andina que la vemos aquí que baja desde La Guajira y el norte del Cesar, donde está la serranía del Perijá, va bajando y al llegar al, casi a donde está Boyacá y donde está ese punto de unión de los Santanderes con Boyacá, y frente al sur del Cesar y frente al Magdalena Medio, entonces se bifurca la cordillera oriental, que ya venía de una trifurcación de otras cordilleras, y forma los Andes venezolanos que, como vemos, se extienden paralelos a la costa eh, atlántica venezolana. Pero también vemos que hay unas formaciones semimontañosas, unas cadenas independientes tanto en la Guajira, corrijo, tanto en la Orinoquía como la Amazonía colombiana y también dentro de lo que se llama el arco minero y toda la Orinoquía venezolana. Ya lo habíamos explicado, se llama la Orinoquía porque el río Orinoco viene estableciendo con todos sus afluentes un límite oriental de Colombia y luego hace un giro de más o menos 35 grados hacia el nororiente y luego toma un giro de 90 grados en dirección al océano Atlántico. Y entonces decíamos nosotros cuando analizábamos la región de la Orinoquía colombiana, que todos estos ríos que van a ser eh, afluentes del Orinoco, lo que le están dando a Colombia es la posibilidad de unir el llano oriental con Europa, el occidente de Europa y con el occidente del África y con los países bálticos. Sí hay una gran potencialidad, pero nunca a los genios que han gobernado a los dos lados del país por andar en disputas se les ha ocurrido que tienen la carretera más importante o la vía de comunicación más importante que es fluvial, que es unir a Venezuela o al centro de Colombia con Europa por vía fluvial y luego marítima. Se podrían hacer hasta canales y otras cosas ya mucho más elaboradas. Pero también vemos que coincidencialmente, luego de que termine la cordillera andina, se forma toda la Orinoquía venezolana y la Orinoquía colombiana. Y donde más o menos terminan las dos Orinoquías, comienzan las selvas amazónicas de los tres países, de Brasil, Venezuela y Colombia. Ahí se yuxtaponen y es una selva donde al final los límites son más bien como ideales, muy difícil marcarlo en el terreno en esa selva, donde hay ríos más o menos se llevan, pero todos sabemos que en las fronteras de todos los países del mundo a la gente muy poco le importan los ríos porque son culturas y claro, hoy en día hay puestos de control de aduanas, inmigración, pero los ribereños de ambos lados donde no hay puestos fluviales pasan de un lado a otro porque además tienen familia al lado y lado, porque tienen intereses, propiedades y mil razones. Bueno, entonces ya nos queda claro que ahí está partida en tres. También nos indica este mapa que la zona a la cual sería dado más importancia es a esta zona andina, porque de lado y lado hay varias ciudades, hemos mencionado cuando estudiamos esa zona, a Bucaramanga, a Cúcuta y a Pamplona mínimamente de este lado, y desde luego pues ya subiendo más a Valledupar, Riohacha y Maicao, pero más concentrándonos en esta zona del Zulia y de la Serranía del Perijá serían esas tres, ¿no? Bucaramanga, Cúcuta y Pamplona. Hay otras, pero esas son las. Ocaña alcanza a morder un poquito, ¿no? Y la convulsa zona del Catatumbo también le aporta algo ahí. Pero bueno, entonces nos queda claro que en la zona andina, que sería esa, hay una caracterización, que luego cuando se desciende al llano llano, muchos ríos, mucha agua, muchos pantanos, sequías en verano y cambios intempestivos de gobierno, de clima y con la época del niño, pues peor. Y de ahí para allá ya es mucho más, aunque todavía no se llama eh,
Amazonía colombiana, sino Orinoquía, en Venezuela prácticamente ya es la Amazonía venezolana, porque hay selva. Característica especial es que a este lado de la frontera, o sea, dentro de Venezuela, está el famoso arco minero, que están sentados sobre un tesoro. Hay oro, diamantes, tierras raras. Entonces nos explicaba mi coronel Iván González que tenemos nosotros muchos de esos recursos aquí pegados y también petróleo. Por eso es que hay un interés sobre esta zona, no de Venezuela, porque es que las neuronas no le alcanzan tanto a Maduro, sino de China, que es la que está detrás moviendo la ficha para que se construya esta zona binacional de la cual hablaremos ya más en detalle. Entonces, aquí tenemos algo que debemos guardar como referencia porque es complejo. La historia de Venezuela es igual a la de Colombia, no en que los casos sean exactos, sino igual de convulsa. Allá también durante el siglo XIX, XX y lo que va del XXI han tenido muchos conflictos políticos, sociales, económicos, culturales y depresiones de lado y lado. Y más desde cuando apareció la riqueza del petróleo se les enredó muchísimo más su dinámica geopolítica interna. Pero resulta que en 1856, después de varios intentos, ellos dijeron en su constitución y la Nueva Granada, que era en ese momento la Confederación Granadina, no era la Nueva Granada, no era la Confederación Granadina, fue el 58, no, el 53 sí era la Confederación Granadina, en la que estaba el gobierno de los conservadores Ospinas, etcétera. Y había pasado el golpe de Estado del señor Melo. Entonces aquí andábamos en tierrero como siempre. Los venezolanos alegremente determinaron, según su constitución de ese año, que el territorio venezolano era lo que componía la antigua Capitanía General de Venezuela. Pero alegremente sin tener en cuenta el uti possidetis juris de 1810, o que considera que los países que se crearon con ocasión de las guerras de independencia o de los procesos independentistas deberían conservar los límites que la corona española le ha asignado a sus antiguos dominios. Entonces la Capitanía General de Venezuela iba por otro lado, pero aquí ellos, como eran bravos y gritones y avarientos, dijeron no, desde donde quede el río Arauca, una línea recta hasta tal punto, ya eso es venezolano, y se forma el estado de Amazonas. Obviamente hoy vimos que el mapa realmente va y hace esta figura y el estado de Amazonas es mucho más pequeño, porque todo esto es territorio colombiano. Pero en esa constitución venezolana quedó escrito que era territorio venezolano. Vino la famosa mediación, el laudo arbitral de España, y entonces el tatarabuelo de la canciller Holguín, muy solícito, fue y cogió un tesoro grandísimo que hemos encontrado los colombianos en la zona de la etnia Quimbaya y fue y se lo regaló a la reina, a la esposa de Alfonso X, porque, Alfonso XII, porque ellos habían mediado bien para que se determinaran los límites. Entonces hay un regañadientes que sí, que no, que hay un laudo, que hay un arbitraje internacional y ahí quedó como que sí y como que no. Y los colombianos que somos especialistas en los buenos modales y en ser débiles de carácter cuando se trata de defender nuestra soberanía, especialmente los diplomáticos que nos representan, dejaron eso en un entuerto ahí que como que sí, como que no. Y lo mismo dejaron aquí el famoso islote de los monjes en un como que sí, como que no. Y esos como que sí, como que no van cobrando en el tiempo. Entonces, en ese como que sí, como que no, el señor Chávez ganó las elecciones después de haber intentado tomarse el poder. Y en ese como que sí, como que no, creó la nueva constitución bolivariana y dice en la constitución en su artículo 10 que el territorio de demás espacios de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de transformarse, de 1810, y le colocan ahí como un colgandejo que
con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales, pero le meten este pedacito que es donde está la tajada de pan envenenado, no viciados de nulidad. Y resulta que ellos están manejando desde hace rato, como Nicaragua, el cuento del como que sí, como que no, y ese como que sí, como que no, es que les viciaron de nulidad ese tratado en el cual los límites de Colombia no iban por esta línea, sino por donde dijo la reina, en el laudo. Lógico, la reina no sabía ni dónde quedaba Colombia y Venezuela, eso se lo hicieron allá sus asesores. Pero, pero es una decisión de la reina, ¿no? De su majestad la reina. Entonces ella dijo que era por aquí y ahí quedamos en que como que sí, como que no, no. Y en ese como que sí, como que no es donde estamos en el riesgo de que sea el gobierno que sea. Eso no es porque esté solamente los comunistas. En Venezuela siempre ha habido, dentro de la dirigencia política, una tendencia a instigar un anticolombianismo muy conveniente para ellos, con el fin de generar una cortina de humo de todos sus problemas. Antes de que subiera Chávez, que estaban los de la mal llamada derecha ya, hacían lo mismo, instigaban un odio anticolombiano y eso pues es muy largo todo lo que ha pasado. Entonces ahí tenemos un problema que no es solamente con Maduro. Suba quien suba allá y suba quien suba aquí, eso hay que resolverlo. Y ellos tienen que quitar de la Constitución esto y quitarle esa palabrita de que no viciados de nulidad, sino simplemente decir los tratados arbitrales y ojalá que coloquen clarito, laudo arbitral de 1800 tal, de 1900, para que quede claro, claro. Porque de lo contrario, esas dualidades ya ustedes saben en qué terminan. Bueno, ahora miremos aquí otro tema de geopolítica intensa que tiene que ver con esa zona para que nos vayamos formando la idea de qué es lo que realmente pasa y cuáles serían los alcances de eso. Estos son cifras tomadas de el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y de otras entidades oficiales de Colombia que dicen que cuando se produjo la reapertura en la frontera, que duró casi 7 años por la terquedad del señor Maduro y por la forma como manipulaba toda la situación de relación con Colombia por el proceso de paz con los terroristas de la FARC y los choques que hubo luego con Duque, que también cometió un error imperdonable en diplomacia, que sí era cierto, la gente venezolana necesitaba esos camiones de ayuda, pero Duque, como inicialmente el señor Biden y el señor Trump, porque le tocó con los dos, no le dieron la preeminencia que él necesitaba, andaba desesperado por arrodillarse en los Estados Unidos en lo que fuera. Y entonces allá a alguien se le ocurrió en el Departamento de Estado es que meter unos camionados de abastecimientos por Cúcuta hacia Venezuela. No iban armas, no iba nada malo. No era malo los camiones. Lo malo era desconocer la autoridad de Venezuela y pensar que podían pasar derecho. Sabemos de antemano que la autoridad de Venezuela es podrida, corrupta, narcotraficante, delincuencial, pero representan la autoridad de allá y no es correcto meterse a la casa la brava. Y si aquí venimos a traerle esto y fuera de eso Duque y otros mandatarios viajaron a la frontera a desafiar. Eso hubiera sido hasta para un conflicto internacional por una terquedad. Entonces, si los de allá son tercos e irrespetuosos, pues no se puede proceder de la misma manera porque se puede complicar las cosas. Pero bueno, eso es un punto aparte. Lo que sí vamos a mirar es las cifras, ¿no? Que en el momento en que se reabrió la frontera después de todos los problemas, se determinó que 2.5 millones de venezolanos habían pasado la frontera hacia Colombia, muy pocos con pasaporte, porque algunos lo tenían, la mayoría por los pasos clandestinos. Entonces, eh, más o menos se calculaba que un 7%, no más de esos 2 millones, pasaron por los 5 puntos normales y los otros pasaron por puntos clandestinos. Mm, Se decía que hasta ese momento Migración Colombia había logrado apenas regularizar menos del 15% de esa gente, 333.000, casi 334.000 venezolanos, y que también tenían autorización ya, que estaban en proceso para legalizarse como ciudadanos o como
residentes en Colombia, 617.000 personas. Es decir, que habíamos acogido formalmente cerca de 1 millón de venezolanos y que dentro de las instalaciones de Migración Colombia había solicitudes e inicios de procesos para aproximadamente 1.232.000 venezolanos y que también se calculaba en ese momento, por alguna investigación o un muestreo más bien, que en Colombia podría haber cerca de 300.000 venezolanos que iniciaban proceso de acogimiento al estatus temporal de protección que le daba a Colombia, ni habían comenzado ya el proceso o estuvieran incluidos dentro de estos 600, ni mucho menos dentro de los regularizados. Entonces, si miramos cifras comparativas, quiere decir que se han regularizado 333.000 personas y casi la misma cifra estaba en condición completamente indocumentada, irregular. Eh, También se determinó en ese estudio que de la gran cantidad de personas, de seres humanos de diferentes países del mundo que cruzan por el tapón del Darién con destino a Estados Unidos, 2 de cada 3, es decir, el 75%, son venezolanos. Entonces quiere decir que además de que afectan a estos municipios de aquí, los que mencionábamos, especialmente Cúcuta, Pamplona, Tibú, Bucaramanga, etcétera, también afectan la costa atlántica porque es un pasadero por todos estos departamentos. Y por las ciudades que son 4 muy conocidas: Riohacha, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. También se resaltaba que el gobierno colombiano del señor Duque había hecho un esfuerzo fenomenal de humanidad, que la historia de la humanidad tiene que agradecérselo siempre, y se lo agradecimos como colombianos, es que no dejó un solo venezolano sin vacunar, y eso es un gesto de altura y de altruismo que nos pone como un país verdaderamente del nivel civilizado que corresponde. Entonces, el esfuerzo que hizo el gobierno colombiano en ese campo es innegable, porque vacunó a todos los colombianos y a todos los venezolanos que vivían aquí o que se colaron la frontera para que los vacunaran porque en su país no tenían esa posibilidad. Entonces, con esas cifras nos damos cuenta que hay un problema grave y serio. Y es que lo que señala con el círculo, este epicentro es donde se ha movido la mayor inmigración de buenos y malos. Porque es que hay dos cosas que queremos resaltar aquí. Una zona binacional per se no es mala. La migración tampoco es mala. No, la migración es buena porque desde que se mueva talento humano valioso de lado y lado es fundamental. Entonces, ¿dónde está el problema? Es en lo malo que hay dentro de esa migración, que son los delincuentes, los criminales, la gente que no quiere trabajar y quiere venir a aprovechar el sistema de un lado u otro, y la formación de fenómenos sociopolíticos que por falta de políticas claras de los gobiernos conducen a que esas personas terminen en unas condiciones deplorables, ¿no? Entonces, si en Estados Unidos, en Nueva York, o en Houston, en Los Ángeles, viven hasta 30 mexicanos en una casa que es para que la habiten 4 o 5 personas, una vivienda, 30, 40 viven allá hacinados, pues aquí nos pasa lo mismo con los venezolanos. Aquí lo llamamos inquilinato. Allá no le dicen inquilinato, lo llaman de otra manera. Pero es lo mismo. Personas que no tienen documentos, que están viviendo al día a día, al rebusque, que pueden ser personas de principios morales, de valores, toda cosa, pero les toca convivir ahí al lado con delincuentes, con prostitutas, con ladrones, y eso pasa siempre donde hay migraciones masivas, porque si no se regularizan, o no tienen el acceso a la regularización, tienen que vivir en el bajo mundo. Entonces vemos que aquí esto se complica muchísimo para esas ciudades, porque al lado y lado de la frontera es donde está el flujo económico más fuerte. Hay industrias no muy grandes, pero las hay, y hay la posibilidad de hacer contrabandos miles, particularmente cuando Venezuela producía mucha gasolina a bajo costo. Esto era un pasadero de gasolina y de ganado y de otros productos, y de aquí para allá también. Entonces,
ya las delincuencias se van formando ahí. ¿Cómo comenzó este cuento? Que el señor Nicolás Maduro apareció con una dama en un video diciéndole a la señora que le anunciaba a Colombia y a Venezuela que estaba muy avanzada el proceso de la construcción de un tratado binacional entre los dos países y que eso iba a garantizar el desarrollo y el combate al narcotráfico, a la delincuencia, etcétera. Entonces, obviamente, los medios de comunicación colombianos, las redes sociales le dieron mucho despliegue. Y el señor Petro inmediatamente salió a contestar como con un sí, con un no, medio morrongo, porque eso no lo conocía ni el Congreso de la República ni nadie. Y sí que eso era muy importante porque permitiría llevar a Colombia a controlar la frontera. Y decía que era una promesa de prosperidad para una de las fronteras más vivas y conflictivas de América Latina. Algo así como frases traídas de los cabellos y oportunismo, pero esa fue la respuesta de Petro. Entonces ya vamos armando como el rompecabezas, ¿no? Una línea que tiene tres zonas muy definidas de importancia, la andina, la amazónica y la orinoquía, y que además tiene una punta arriba que hace una unión o una limitación territorial de la zona caribe colombiana con la zona caribe venezolana y de la zona insular colombiana con la zona insular venezolana, por lo menos en el Atlántico. Ahora miremos así por encima qué características tiene esto y no nos resultan tan halagüeñas, porque resulta que es un pacto que se firmó en la sombra sin legitimidad constitucional. Y dice nuestra Carta Constitucional que los acuerdos internacionales deben ser validados por el Congreso de la República. Pero aquí de entrada le ponemos tres puntos que aprendemos todos los funcionarios o quienes hemos ejercido alguna función pública en los cursos de formación, particularmente los militares y los policías. La contratación estatal debe tener siempre, sí o sí. Eso no es una alternativa ni una opción, es categórico. Debe tener un concepto jurídico, un concepto técnico y un concepto presupuestal. Pero como los dirigentes, no solo el señor Petro, nos han acostumbrado en que cada gobierno, el presidente no maneja determinados recursos ya establecidos por la ley y acorde con un plan, sino que tiene ahí una caja menor grandísima en la que dispone y cambia y quitan y ponen allí y a última hora dicen sin mayor estudio ni aprobación de un COMPE ni nada que parezca, le vamos a quitar tantos recursos a las Fuerzas Armadas y la policía y los pasamos para educación o para obras sociales. Y lo hacen así a lo chévere, pero resulta que eso no está contemplado en el plan de desarrollo. Entonces, si el plan de desarrollo lo aprobó el Congreso, pues lo correcto es que en derecho las cosas se deshagan en derecho, ¿no? Y que sea el Congreso el que apruebe eso, pero eso aquí lo cuadran ahí a lo chévere. Y la otra que vemos es que se revise el plan de desarrollo y no dice, por poner un ejemplo, que el presidente va a crear una embajada en Namibia, por allá en un pueblo de esos, en África. No existe eso escrito en el plan, pero el presidente lo hace. No está dentro del presupuesto, si se revisa el presupuesto de la Cancillería o del Ministerio de Relaciones Exteriores para financiar la creación de una nueva embajada o el nombramiento de toda esa gente, pero no sabemos de dónde aparece el recurso y aparece. Si ustedes revisan el plan de desarrollo de Duque, por ejemplo, no decía que crear la embajada en Australia, eso no decía ahí. Y ustedes pueden revisarlo, verá que no dice. Hablé de la economía naranja y otras cosas, pero Duque creó la embajada ya. Y seguramente dentro del plan o programa de la Cancillería tampoco decía, pero la crearon y allá mandaron a unos cuantos parásitos de esos a que recibieran salario. Y obviamente este señor pues ha hecho muchísimas más cosas porque tiene patente de corso y la complicidad del Congreso. Y Santos sí que hizo maravillas con su cuento de la paz y el pacto de La Habana, que no estaba metido en ningún plan de desarrollo. Por lo menos lo cuantificado no estaba escrito, pero lo hizo. O sea, es la caja menor de estos personajes. Pero lo que queremos decir aquí es que ese pacto con Venezuela no tiene legitimidad constitucional porque se hizo en la sombra. Segundo, es que debilita el concepto de seguridad multidimensional panamericano
del cual es signatario Colombia. Año 2003, en la OEA, en pleno gobierno del señor Uribe Vélez, la canciller Barco y otros personajes participaron en una reunión en México en la cual se determinaron los puntos claves de la seguridad multidimensional. Aquí los hemos tratado ya y ustedes lo pueden consultar cuando quieran, entran a la página web de la OEA y ahí está. Y Colombia es signatario de eso. Y dice que tiene unas prioridades: el terrorismo, el tráfico de seres humanos, el narcotráfico, el lavado de dineros, la delincuencia transnacional, el crimen organizado, y ahí mete a las guerrillas y todos los grupos. Entonces, al escuchar las propuestas que dicen y sabiendo cómo funciona esa zona ya, se está vulnerando la seguridad multidimensional por muchas razones. Pero aquí vamos a una de las partes de los conceptos básicos de un contrato de un Estado, y es que carece de estudios estratégicos previos. ¿Quién hizo el estudio? ¿Qué universidad? ¿Qué equipo técnico del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo y la Cancillería y el Ministerio de Defensa, por nombrar cuatro implicados ahí, para no meterlos a todos, ¿no? Ni al de Minas, ni al de Obras, sino metamos los cuatro? ¿Cuándo hicieron un consejo técnico entre ellos y nombraron especialistas para ir a la zona y se reunieron con las contrapartes de Venezuela de los mismos ministerios para comenzar a darle forma a eso y establecer límites, hitos, procedimientos, mecanismos? O sea, como construir una organización, porque eso demanda muchas cosas. Nunca, ni de para allá ni para acá, ni nada, sino simplemente Maduro y Petro hablaron a escondidas, quién sabe qué hablaron, y hágale. Entonces eso ya le da mucho menos validez y credibilidad. Otro, Colombia se ha caracterizado, y lo hemos reiterado aquí a la saciedad, porque no tiene política de Estado en las fronteras. No tenemos política de Estado. Nuestros compatriotas viven abandonados allá, a lo que les puedan apoyar por ahí los alcaldes y la fuerza pública, que es el trompo de poner para todos. Los pueblitos donde no hay sino un policía ya con una carabina, él es el que les ayuda a organizar todo. O cuando llegue el ejército y les construye una carretera, una escuela, les da seguridad y apoya a la policía y al alcalde. De resto, que entre mi Dios a resolver. Pero al hacer eso, sí que es cierto que si no tenemos política presente de acción en la frontera, ¿qué es lo que, quién va a proteger a esa pobre gente allá a expensas de una cantidad de grupos criminales que se mueven a ambos lados y que en el caso del ELN y las FARC cuentan con el contubernio de la narcodictadura venezolana y el narcotráfico es el que manda? Entonces, ¿qué institucionalidad puede haber ahí? Bueno, resulta que está demostrado no solamente en Venezuela con la zona del arco minero, sino en el mundo entero, en el África, donde han intentado hacer zonas especiales en la misma Asia. Es más, en Estados Unidos pues sacaron corriendo los casinos, porque donde están las mafias y los concentraron en determinados estados y con unas tarifas muy altas. Esa es una de las razones. Es que donde operan las mafias, ya que tienen antecedentes criminales, las economías pueden ser muy bollantes, pero no hay quien las controle, ni hay institucionalidad que las ponga en su lugar. Entonces ustedes imaginan esa zona que quedaría como una zona de nadie y de todos al tiempo. Entonces, ¿cuál es la banca que funciona? ¿Quién le ejerce los controles a esa banca si el venezolano puede venir y consignar millones de dólares sin saber el origen y no pasa nada porque es que es la zona binacional y es que la norma de aquí sí, pero es que fue que, y si no se ha construido la norma, imagine la cantidad de alcaldadas que pasan. Entonces, ¿no les parece que primero hay que construir todo el concepto jurídico? Eh, ¿Y cómo sería eso? Los bandidos de todas partes del mundo buscando esa zona para mover dinero y convertirla en una especie de paraíso fiscal. ¿Cuáles son las tarifas aduaneras que se ponen ahí? Pues ninguna, ¿no? Porque es una zona comercial. ¿Y quién le garantiza tanto a Venezuela como a Colombia que saliéndose de esa bolsa que se formaría ahí al lado y lado, geográfica, de ahí para allá no se siguen burlando los impuestos y se incentiva el contrabando hacia ambos lados? Entonces son riesgos grandísimos
que contribuirían sería a que el desorden fiscal, aduanero y, y tributario le haría más daño que favor a los dos países. Y en el caso de un país que está en una crisis como Venezuela, económica, pues lo más lógico es que el que está más enfermo afecta al que está más sano. Otra, sería una pérdida consentida de la soberanía, consentida por el Congreso de la República, consentida por la Cancillería, consentida por las fuerzas militares y la Policía Nacional, consentida por las Cortes y consentida por todos los colombianos que como ni siquiera nos importa lo que le pase a Colombia. Y ahí viene el detallito y la letra chiquitica que va por dentro. Ya lo dijimos tangencialmente en la primera ayuda. ¿Y quién es el que está detrás de toda esa riqueza? Porque nos devolvemos un poco y la zona pues prevista inicialmente está aquí, o sea, donde está el poder geoeconómico. Pero es que aquí es donde está el potencial, lo que está por explotarse. Y esto está olvidado y Colombia no tiene ninguna presencia institucional fuerte, además de algunos puestos de policía y algo de la Armada Nacional y del Ejército. Y la base aérea la Fuerza Aérea con su base que tiene en los llanos, pero las dos bases que tienen los llanos, pero no es una garantía total de seguridad ni de la protección de nuestros recursos estratégicos en toda la línea fronteriza. ¿Y quién está detrás de eso? China. Y China ya lo hemos estudiado aquí, sabemos cómo es que hacen sus marrullas. Otra es que con eso que estamos viendo, Colombia está desconociendo la potencialidad real en términos geoeconómicos, geopolíticos y geoestratégicos. O sea, nos está importando un pepino nuestra riqueza para que venga otro y se la lleve con el cuento de que hay que unir las dos comunidades y entonces van y les dan una cajita de clap que reparte Maduro en Venezuela o, o los chinos les traen un poco de baratijas de esas que venden y se las cambian y volvemos a la época anterior a la colonia cuando a los indígenas les robaban el oro y les daban un espejo, una peineta de carey, una navaja y eso, mejor dicho, era como si le hubieran dado el poder o una herramienta de esas, una azada, o un barretón, o machete, un serrucho, que fue la forma como explotaron a los indígenas en las caucheras del Caquetá Putumayo, los de la Casa Arana y el Amazonas. Pero hay otro tema gravísimo, es que se están ideologizando las relaciones y siempre que se ideologiza algo en la política o en la vida de un país o de una región o de una comunidad, se está dando el paso más efectivo al engaño consentido y a la perversidad del manejo de los asuntos públicos. Las relaciones exteriores como la defensa nacional no se pueden ideologizar. Nada de lo que maneja un Estado puede ser ideologizado. Es el Estado, es el derecho de todos y eso no tiene color de derecha o izquierda. No, el que llegue a gobernar puede tener su corazoncito para un lado o para otro, pero debe respetar la institucionalidad y la majestad de la República representada en cada una de esas organizaciones. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores que maneja ese concepto está manejando nuestra institucionalidad. Pero si ya le va a meter comunismo, que es que somos dos países gobernados por un par de delincuentes, entonces vamos a volver todo esto comunista porque los demás no han podido, no, es que esa no es la solución a la frontera, y es que tener una política de fronteras donde Colombia haga entender que aquí termina nuestra línea fronteriza, pero nuestro interés nacional va más allá y somos nosotros los que influimos en la relación psicosocial para que no se nos vengan a influir en nuestro país ni a robarse nuestros recursos. Eso es una política de fronteras. Pero al ideologizarla, entonces nos volvemos todos iguales y todos bandidos como Petro y Maduro. Ahora, vayamos más allá. Supongamos que todo esto que hemos dicho no existe, pero vamos al grano. ¿Y cuáles son los proyectos conjuntos? A ver, ¿qué es lo que se va a hacer? Montar una central hidroeléctrica en cada uno de los sectores para que Colombia y Venezuela queden con el mayor potencial hidroeléctrico. Se van a abrir los ferrocarriles que unan los dos países en ese sector. Se van a construir unas autopistas tan importantes que los dos países puedan navegar por ellas sus vehículos
sin pagar el peaje y puedan mover su comercio completo. Se va a construir unos aeropuertos tan interesantes que pueda viajar la gente desde cualquier parte del país y el mundo y llegar y se puedan mover en ambos lados. Va a haber seguridad social en salud, educación del mismo nivel y ambos países van a responder por lo mismo, porque en el fondo es lo que dicen, ¿no? Que van a integrar las comunidades y estamos hablando de lo que es la vida normal, de lo que ocurre en la... No hay ningún proyecto conjunto, ni proyectos de vivienda, ni proyectos de salud, sino todo de bla, 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 bla y de ideología. Es que los comunistas sí hacen. Entonces hay un riesgo grandísimo para la soberanía de Colombia y dice un viejo adagio muy castizo que en las peleas de las lombrices las gallinas siempre salen favorecidas, porque llegan y las encuentran ahí peleando y revueltas. Entonces, China, que sí es la que quiere sacar, pues vendría por eso. Obviamente en el Pentágono no son tontos y saben todas estas cosas. Pero nos resume todo esto otra cosa, es que los problemas que tiene Colombia en relaciones exteriores, en fronteras, son superiores a los cancilleres. Ustedes imagínense a este señor Murillo al frente de eso, cuando a lo mejor este tipo no sabe ni dónde queda la frontera con Venezuela, ni se la imagina porque él no conoce eso. O la señora Sarabia, que no tiene la experiencia ni el conocimiento. O a esta otra que puso de ahora que ni siquiera la conoce nadie en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni ha participado nunca en ninguna actividad. Entonces, los problemas que hay son superiores a ellos y vamos a enfrentar semejante situación. Entonces, Dios permita que eso se reverse. Ahora tenemos aquí cuál es el área propuesta. Entonces, la propuesta está toda marcada ya en el color de lo que ya está en teoría acordado y la afectación no solamente llegaría en la línea fronteriza con unas millas o unos kilómetros adentro, sino es abarcando departamentos tan medulares como Guajira, Cesar y norte de Santander y prácticamente metiéndose a Boyacá. Quiere decir que todo lo malo o bueno que se mueva por aquí llega derecho a Bogotá. Ya no- ¿Cómo se hace para trancar ya después de que esté aquí adentro? O sea, es abrir un boquete terrible. Y en propuesta y en proyecto, estas dos de aquí del oriente colombiano, proyectándola hacia el sur. Ahora miremos otros datos que son interesantes y es la dinámica migratoria. ¿Cómo es que la considera el orden mundial, que es una ONG muy dedicada al estudio de la geopolítica en el mundo, con personas muy estudiosas, muy analíticas? Entonces muestra que Venezuela tiene un fenómeno social que se llama el arco demográfico, porque se calcula que casi las 2/3 de venezolanos residen desde los límites con el lago Maracaibo hasta el oriente de Caracas, y que otras tierras, otros territorios sí están poblados, claro, pero especialmente los costeros, sobre el paso del Atlántico, y algunos del interior, pero ya llegando al Orinoco y donde está la riqueza del arco minero, casi no hay habitantes, porque es selva inhóspita y el atractivo, ese imán que constituyó el boom petrolero, fue sacando todos los habitantes de estas zonas y concentrándolo en estos sitios urbanos. Por eso los colombianos que trabajaban en el campo les iba muy bien yendo de para las fincas, donde los explotaban, sí, pero ganaban y ahorraban y podían enviar dinero a Colombia. Luego ya presento unas cifras de por dónde han sido las migraciones más grandes. Tiene aquí una información que es inexacta, que el ejército colombiano estaba presionando para que no migraran y hasta donde sabemos el ejército nunca se metió en eso. Esta cifra o este dato o esta información sí no es exacta, pero las demás sí. Y muestra cómo otros países han recibido migración venezolana, pero se resalta que la de Colombia, en ese momento que se hizo este estudio, iba en 1.740.000 personas. Dice también en los sitios donde la guerrilla y el narcotráfico colombianos inciden a ambos lados de la frontera y en contubernio
con la narcodictadura venezolana. Aquí nos presenta otras informaciones ya más específicas, por ejemplo, dónde está la situación, dónde están ubicados los oleoductos, las reservas, las reservas petroleras, y por ejemplo muestran esta que eso es impresionantemente grande y profunda y parece ilimitada, que es la de la Franja del Orinoco y la que está aquí dentro del mar, cerca de Trinidad y Tobago, que está inclusive en una zona que se llama la Guayana, que según Venezuela es territorio venezolano y está en disputa y Maduro amenazado con ir a invadirlo y al estilo de Putin. Y también muestran los sitios donde hay toda esa riqueza minera, que hay oro, hierro, carbón, coltán, aluminio y otros. ¿Dónde están los principales puertos? ¿Dónde están los recursos financieros, etcétera? Venezuela es un país demasiado rico, pero con tantos problemas que tiene, se nos convierte en un rico pobre incómodo o en un pobre rico incómodo. Ahora miremos algunas cifras para que nos demos cuenta cómo otro aspecto afectaría en este momento realmente esa zona y no se resolvería simplemente, como dice el señor Petro, que es un gran economista, según él, el mejor estudiante de la universidad cuando estudió economía, pero cada vez que habla dice unas maduradas que uno dice, este tipo no tuvo que ir un solo día a clase porque la pasaba era en cursos de terrorismo con el M-19. Y es que en el año 2008, ya al final del gobierno del señor Uribe, cuando la situación se estaba comenzando a poner tensa con Venezuela por lo de los computadores de Reyes y otras cosas, todavía Colombia a precio FOB, que significa free on board. Quiere decir que el vendedor pone todos los costos de embarque hasta, hasta la puerta del avión o del tren o del buque o el camión donde se vaya a transportar. Eso significa precio FOB. Ya viéndolo así, entre los dos países comerciaban en ese momento 7.200 millones de dólares al año, de los cuales 6 eran colombianos y de Venezuela traíamos uno larguito. Ya para el 2015, cuando el presidente era Santos y estaba en su segundo periodo, se había disminuido en el 80, casi 90% de comercio. Ya, no, ya Colombia, ya entre los dos no movían sino menos de 1.000 millones, 1.500 millones de dólares. De Colombia salían 1.000 millones y de Venezuela venían 270 millones. En el 19 ya y ya en preludio de la pandemia se había reducido mucho más y ya inclusive el total de las exportaciones no eran ni siquiera el equivalente a lo que Venezuela había traído para Colombia el año anterior, sino que eran 237.000 en total, millones de dólares, y de Colombia salían casi 200 y de Venezuela venían 41. Mire usted cómo Colombia bajó eh, tan drásticamente de un año a otro de 1.060 millones a 195, o sea, más de 5 veces o menos de 5 veces, como lo queramos mirar. Menos del 20% se pegó esa caída. Entonces las empresas colombianas que exportaban y que tenían recursos, pues tuvieron en plenitud de pandemia prácticamente. Y esa contracción económica en esta venta. Y no es como decir, bueno, si no nos compra Venezuela, vamos a venderle. ¿A quién? ¿A quién? Entonces las empresas tienen que despedir personal y entrar en contracción. Bueno, y Venezuela igual, de 270 bajó a 41, es decir, más o menos en la misma proporción, un poco peor para ellos. Al año siguiente se mantuvo más o menos igual, con un poquitico menos, y al 21 también volvió y subió levemente, pero ni sombra de 7.000 millones a 222 millones, o sea, 35 veces menos, lo que quiere decir que se bajó al 3% de lo que se comerciaba entre los dos países
En el 2008 se comercia el 3% y eso afecta a los dos. La pregunta del millón es, con una zona sin ninguna planificación, sin ninguna estrategia, sin una inversión clara, sin proyectos claros, ¿será que va a mejorar esto o se convertirá en el escenario donde los contrabandistas y los delincuentes de todas las palabras hallan el escenario preciso para que sus negocios oscuros se muevan al lado de otros más graves y ya no paguen ni siquiera impuestos, ni allá ni aquí, y, y afecten más este flujo comercial? Porque la viveza de lado y lado, conociendo la mentalidad latina, sería ir y descargar en la zona libre. Y entonces, como es zona libre, no se cobran impuestos. Y descargue allá. Pero también, entonces, tampoco pagan impuestos a Colombia de lo que les entra. E igual le pasaría a Venezuela. Entonces, esto es una soberana insensatez. No es que no se pueda hacer, repito, las zonas binacionales son productivas, pero es que eso de tener una estrategia, una planeación, unos objetivos, una métrica, unas normas, debe haberse estudiado muchísimo y debe tener los tres conceptos: jurídico, financiero y operacional. Bueno, ahora miremos estas cifras de comportamientos de las tasas de desempleo en, en el municipio de Cúcuta frente al país. Es el más afectado de todas maneras. Cúcuta está marcado con azul y hacen la comparación siempre entre septiembre y noviembre de cada año. Entre septiembre y noviembre del 16 en Venezuela tenía el 13.4% y esta es una cifra establecida por el DANE, pero todos sabemos que las cifras del DANE son muy genéricas, son aproximadas, pero generalmente son inferiores a la realidad. Imaginen ustedes una ciudad fronteriza sin industrias como Cúcuta, porque no es que tenga mayores industrias, es pura manufactura mediana y zapatos. Y se vende y se mueve, pero no es tanto. Y con el contrabando chino menos. Y cada día aumentando de su población, mientras el desempleo, según el señor Santos, en el 16, estaba en el 7.5%, que lo dudamos, en Cúcuta estaba el doble, en 13.4%. Entonces, si la cifra real nacional es del 10 o 12%, que es más cercana, pues quiere decir que en Cúcuta estaban con el 26% de desempleos. Y el 26% de desempleo, cuarta parte de la población, significa que hay prostitución, narcotráfico, violencia callejera, delincuencia común, economía informal por montón, gente en las calles vendiendo lo que sea, así sea huepanela a 100 pesos el vaso, pero no se va a morir de hambre y con eso le lleva la comida a los hijos. Entonces, eso grave. Y ahí va circulando, como ustedes los ven, en el 17 ya era en el 14.3, que si miramos la realidad de lo que conocemos, podría ser más o menos del 25 a 28. En el 18 ya subió al 15.8%, repito, de cifras oficiales, pero las reales son mucho más arriba. Luego bajó en el 19 al 14 y con la pandemia subió al 18 y luego bajó al 16 y se ha mantenido en los otros años así. Y a nivel nacional se ha mantenido entre el 7 y el 10, con cifras oficiales. Pero la cifra oficial agreguémosle un poquito, que es el que sabemos que se da dentro del pueblo. Pregunta del millón: ¿será que la activación de esa zona nos va a resolver para Cúcuta, que es un polo de desarrollo y además un imán para que llegue tanta gente? Porque las urbes son así. Así no haya fuentes de empleo, pero la gente coge para la ciudad porque piensa que allá, aunque sea lustrando zapatos, consigue lo de la comida y eso genera desempleo y lo demás. Ahora viene otro aspecto para analizarle a esta zona bifronteriza y no vamos a mirar sino un pedacito y con un grupo, con dos grupos. No todo el contexto de la línea, pero esto lo podemos multiplicar por 6 o por 8 y nos da la imagen. Entonces, según la Policía Nacional, solamente en el área metropolitana de Cúcuta y alrededores, conocer los municipios del Zulia, San Cayetano, Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta en sí, San José de Cúcuta, está esta estructura del ELN, que además pasa la frontera y vive al lado y lado.
¿Será que con crear zona binacional estos bandidos del ELN se van a volver buenas personas y dicen, oye, no le hagamos más mal a los venezolanos ni a Colombia y dejemos las armas y pongámonos a trabajar como gente decente? ¿O será que aprovechan que ahora sí tienen una patente de corso para moverse libremente dentro del territorio venezolano y van más allá? Igual nos pasa aquí con el Magdalena Medio, con el bloque del Magdalena Medio de las FARC, que está asentado en la serranía, ahí en los límites con Colombia y Venezuela, y pasa de un lado a otro, se mete a Tibú, al Catatumbo y toda esa zona que hemos analizado, y se mueven como Pedro por su casa. ¿Será que asumen la misma actitud que decimos del ELN y las FARC? Oiga, ya Venezuela y Colombia hicieron un pacto buenísimo, todos de amiguis, entonces ahora no trafiquemos más, no secuestremos más y volvámonos buenas personas y construyamos una economía floreciente para los dos países. ¿Será eso o será lo otro? O más bien pensarán en el Inglaterra, oiga, pero antes estábamos ahí medio clandestinos para sembrar coca a un lado o al otro, ahora ya tenemos la patente corta, entonces pongámosle a ambos lados, que del lado de allá son corruptos y no nos dicen nada, y del lado de acá están maniatados, entonces felices como en los matrimonios nuevos, ¿no? Felices los tres. Miremos aquí algo que dijo la televisión respecto a eso. ¿Se quiere enterar de qué tienen en su poder las autoridades sobre la infiltración de los grupos ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela? Venga a Blue Radio, porque aquí tenemos todos los documentos, toda la información de inteligencia de las autoridades, revelando cómo más de 40 trochas hay entre Colombia y Venezuela, utilizadas para el narcotráfico, para la minería ilegal, incluso para el paso de secuestrados. Seguimos con esta serie revelando lo que hay en poder de las autoridades, cómo hay una clara connivencia de autoridades venezolanas que permiten este paso muy sencillo entre Colombia y Venezuela de los grupos ilegales colombianos. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, entre los mapas de inteligencia de la policía conocidos por Blue Radio hay uno puntual que entrega datos específicos sobre los puntos en la frontera entre Colombia y Venezuela en los cuales se encuentran un total de 42 trochas controladas por las disidencias de las FARC del bloque Magdalena Medio que hacen presencia allí en el Catatumbo. Estas disidencias, recordemos, delinquen bajo el mando de alias John Mecha, cabecilla principal del bloque Magdalena Medio, y alias Richard, cabecilla de finanzas, quienes dan órdenes directas al Frente 33, cuyo cabecilla es alias Andrei, acompañado de alias Darwin Piquiña, cabecilla militar, y alias Mocho Elkin, cabecilla principal de la compañía Jacobo Arenas. Este segundo mapa, conocido en exclusiva por Blue Radio, revela el detalle del control de las rentas criminales producto del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el secuestro, todo esto en la frontera con Venezuela entre Tibú y Cúcuta por parte de este grupo armado organizado al margen de la ley. Ahí estamos viendo las imágenes. Sí, señor, estamos de las diapositivas que tienen en su poder las autoridades, de los informes de inteligencia sobre quiénes son los cabecillas, cómo operan y de qué manera se infiltran en Venezuela, Felipe. Y le voy a empezar a mencionar el listado de las 42 trochas, algunas de ellas las más importantes son la Cooperativa, Bohío, Betas, Pica de Dos, Porvenir, El Paraíso y Tres Bocas. Estas, Ricardo, solo están ubicadas en Tibú, norte de Santander, municipio, recordemos, en el que se han registrado 27 homicidios en medio de la escalada de violencia entre las disidencias de las FARC y el ELN. En Cúcuta, la parte morada que se ve en el mapa que estamos viendo a través de nuestra transmisión de YouTube, según el informe de inteligencia, figuran las trochas de Los Guayabos, La Islita, Paraíso, Barraca, Santa Cecilia, El Hueco, Trocha El Águila, Trocha 51, Trocha Los Trapiches, La Playita y La Ponderosa. Las últimas, Ricardo, ubicadas a apenas unos metros de los puentes internacionales Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot y Simón Bolívar, y muy cerca también donde hacen presencia las autoridades no solo colombianas a través de la Policía Metropolitana de Cúcuta, sino también las autoridades venezolanas. Eso es lo que se ve en este nuevo informe, en esta nueva diapositiva y el mapa revelado en exclusiva por Blue Radio. En BlueRadio.com, detalles de esta información en primicia que revelamos sobre cómo se expanden las disidencias y el ELN en esa frontera entre Colombia y Venezuela en el Catatumbo. Silvia, que sigue. Bueno, ahí nos queda una sola pregunta para hacerles a ustedes, para reflexionar un poco respecto a esto. Los periodistas están hablando de que la Policía Nacional tiene ubicadas 42 trochas clandestinas de cruce por donde no pagan, porque la autoridad venezolana es corrupta y para darle un pasaporte a un venezolano le sale por un ojo de la cara y se lo dañan y le hacen comprar otro y lo presionan y pague la coima o se lo retienen. Son delincuentes a morir. Y esa pobre gente hace lo que sea para sobrevivir y pasa la frontera. Pero es que al pasar la frontera, entonces, como no puede pasar por los puntos legales,
tiene que cruzar por los ilegales y ahí están los bandidos cobrando. La pregunta del millón es si firmando esa zona en la que se pueden mover y estos bandidos ya tienen una renta fija grande ahí que les entra por los retenes ilegales que tienen, ¿los van a quitar? ¿O será que van a aparecer policías y soldados del cielo como caídos como maná y el señor Petro los va a colocar allá para que no ocurra eso? Y supongamos que Colombia los coloca al lado de allá, al lado de acá, perdón, y se evita que no les pase nada, que no los de... Pero a 100 metros adelante ya es territorio venezolano y por más de que se diga que es zona unificada, eso de mover tropas de un lado a otro tiene otro precio, como lo veremos. Los delincuentes no los van a cobrar o no los van a esperar más adelante y le dicen, bueno, usted pasó el retén oficial y no le pasó nada, pero ahora pague aquí. ¿O será que no se corrompen los oficiales de lado y lado y terminan poniéndole más todavía retén a la gente? Ahora miremos que en ese orden de ideas, para Colombia el ELN son terroristas, pero para Venezuela son parte del proyecto Guaycapuro, de la defensa de allá. Entonces miremos, mientras aquí hablan de tomarse el poder por la vía armada, allá hablan de aumentar toda su estructura como parte de la Fuerza Armada Bolivariana. ¿Qué hacen? ¿Qué se caracterizan? Que aquí atacan los cuerpos de seguridad o las unidades policiales o militares y allá actúan como una fuerza paraestatal que es parte del proyecto del régimen comunista narcotraficante. Aquí hacen una especie de gobierno paralelo con medio del terror e imponen multas y sancionan a los campesinos y los maltratan, etc. Al otro lado, tienen un sistema coordinado perfectamente de cogobierno con la narcodictadura venezolana. Se financian a través de economías criminales aquí y allá manejan esa alianza con la Guardia Nacional Venezolana y con el Cartel de los Soles. Nueva pregunta del millón que nos surge. ¿Será que con abrir una zona binacional con esas condiciones que dicen Petro y Maduro, el ELN va a renunciar a seguir ejerciendo esa dualidad en los dos países? Y van a decir, no, no, aquí no nos matemos más, esta es la zona de paz y amor y aquí no hay armas y todos vamos a trabajar por un futuro mejor. ¿Será que lo hacen? Ahora miremos los riesgos de seguridad específicos. La doctrina nuestra es una doctrina muy clara de defensa y seguridad sin ideología, pero al otro lado es ideología marxista por delante. Si usted deja meter a su cuerpo que le entre por los pies, por las manos, por los ojos, por los oídos, por la cabeza, por la boca, bacterias, infecciones, parásitos, ¿eh? ¿En qué termina? Su cuerpo termina protegiéndose o termina debilitándose si no le hace la desintoxicación permanente. ¿Cómo sería actuando ya en directo con los camaradas comandantes venezolanos y ellos untados de narcotráfico y de descomposición? Pues terminan contaminando a los de aquí. Lo segundo, se habla tanto que es para garantizar la seguridad. ¿Y por qué no se habla de entrada? Es que se va a hacer una operación constante y permanente contra las FARC, el ELN, el EPL y otros bandidos que están allá. No, lo que hablan es de unidad, ideología, entidad, organización, la transformación, la vida, la potencia de la vida. Maduro es la salvación, Petro la otra. ¿Y de aquello qué? La evidente corrupción que hay en la Fuerza Armada venezolana por el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas, la connivencia con grupos delincuenciales, ¿será que la van a cambiar por el hecho de crear una zona binacional? ¿Y no será que eso termina contaminando también a las de aquí? Porque ya los bandidos van a tener la amistad de un lado a otro para moverse y terminan metidos todos en el mismo paquete. Esa connivencia que tiene el Estado venezolano con el delito en todo el territorio nacional y especialmente donde están las alcaldías chavistas y las gobernaciones chavistas, ¿será que por obra y gracia del Espíritu Santo los tipos dicen, nosotros delinquimos dentro de Venezuela, pero es que eso como es una zona tan especial, allá no nos metemos? ¿O será que los funcionarios venezolanos que vienen de años corrompidos y deteriorados, trabajando con todos esos bandidos que se mueven ahí, entonces porque se crea la zona, se van a volver institucionales y dicen, ahora los vamos a combatir y no vamos a permitir que hagan eso en nuestro territorio? Y esto más grave, ¿cómo se delimitan los territorios operacionales?
hasta dónde llegan las fuerzas militares colombianas o la policía colombiana en persecución de un bandido, un delincuente, un grupo, y hasta dónde pueden llegar ellos. ¿O será que les vamos a tolerar que sigan haciendo lo que han hecho toda la vida, de pasarse la frontera y maltratar a nuestros campesinos, robarles lo que tienen, destruirles sus propiedades? Si ocurre una persecución en caliente, ¿cuál es la profundidad que se autoriza? ¿Cuál es la calidad y cantidad de armas que se pueden usar? ¿Cuáles son las condiciones en que pueden usar las armas? Eh, ¿Cuáles son las coordinaciones in situ que se tienen? ¿Existe algún manual de procedimientos? Si se sucede que se mueven con facilidad porque el sector binacional lo permite en alguna parte de la frontera, ¿quién lleva el mando operacional? ¿O es que van ahí de amiguis de lado a lado? No, aquí por esta línea voy yo y por esa va usted. Y entonces los bandidos pasan por la mitad y ninguno lo puede atacar porque está en la línea del medio. Entonces, eso son cosas muy serias que no sé, que para hacerlas hay que estudiarlas muy bien porque es una situación sui generis. Otra, la inteligencia para las operaciones, sean militares o policiales, siempre es con base en la evaluación del poder que tienen los grupos armados, las organizaciones criminales, qué capacidades tienen y quiénes la integran y sus procedimientos tácticos y dónde tienen las cuentas. Pero eso es información secreta. Pero resulta que para montar una operación conjunta hay que compartir la información, ¿no? ¿Será que la información que se le comparte a los venezolanos va a ser absolutamente secreta o va a ser secreta para nosotros y plenamente abierta para los bandidos que están al otro lado de la frontera? Ahora ustedes imagínense, ya vimos que son departamentos completos y después de que estén aquí, ¿quién impide que nos hagan toda esa infiltración y espionaje a favor de Rusia, China e Irán, pero particularmente de la China? Si es que ya están dentro del territorio colombiano y se pueden mover. Y a esos territorios, pues como son zonas libres, no les pueden poner controles de entrada como si fuera otro país, ¿no? Es una zona teórica donde se supone que a partir de aquí ya no pueden, y es como un pacto de caballeros, pero con bandidos, ¿quién hace pacto de caballeros? Y a ustedes súmenle a esto, porque es que en ambos lados hay politiqueros. La cantidad de debates que se armarían en el Congreso y que allí pasó, que no pasó, y al otro lado, y que los venezolanos son lo peor y que los colombianos son lo peor, y odios y vainas y cosas y prensa y fotos. ¿Será que eso se resuelve creando una zona binacional donde todos van a vivir en paz? ¿O será más bien el polo de atracción para que todos esos personajes se dediquen a desprestigiar? Entonces, mi coronel Alarcón, aquí tenemos los riesgos de seguridad muy evidentes. No vamos a asumir en este momento que Estados Unidos va a intervenir en Venezuela, no, sino que el statu quo sigue como está, que no pasa de ser un susto y que el señor Maduro y el señor Petro siguen con su intención. Pero para el próximo gobierno, aquí hay una lista de cosas muy serias en las cuales se debe actuar. ¿Cuál de todas esas? No todas, porque eso no sería una respuesta muy profunda, sino cuál de esas prioriza usted y por qué. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches para los que no he podido saludar en el día de hoy. Vamos entonces con la respuesta a la pregunta, la escogencia de uno de los riesgos y por qué lo prioriza. Adelante, por favor, ingeniero Rosalía. ¿Perdió la No está señal? abierto no está abierto su micrófono. Decía que sin duda alguna el gran riesgo es qué va a poder hacer la fuerza pública con los grupos fuera de la ley FARC, ELN, EPL y otros, mientras los van a ocupar allá en una zona que no sabemos en qué condiciones. Francamente es lo más absurdo e inconstitucional que podamos haber escuchado. Y se supone que esta conferencia por lo menos debemos hacérsela llegar a los órganos de control
y a la mayoría de candidatos a la presidencia de la República y a los partidos políticos, por supuesto. Así es de que considero que se trata de un riesgo inmenso poner a nuestra fuerza pública a que atienda a los grupos subversivos que existen desde hace tanto tiempo y ahora que vayan a esa propuesta tan absurda de los dos presidentes de Colombia y Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, a lo concreto, vamos entonces con la doctora Ethel. Muy buenas noches a toda la sala. Buenas noches. Mi opinión es coincidente porque la prioridad es obvia y nada difícil de resolver. ¿Qué se va a hacer con las FARC, el ELN, PL y todas las otras? Es la madre de la corrupción y no, no hay otro por qué. La respuesta a todas las soluciones es poner fin o al menos amedrentar lo suficiente como para que gane la democracia y no lo mismo que hace muchísimas décadas está padeciendo Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ethel. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues de esta lista de riesgos de seguridad nacional, la que yo veo más inconveniente, peligrosa, sensible e inestable es la delimitación de territorios operacionales. Estas fronteras porosas, volubles, vaporosas, son muy peligrosas porque siempre queda la incertidumbre de quién es el que manda. Ya eso lo vimos desde hace mucho tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, entre británicos y norteamericanos. Bueno, hay muchos casos históricos. Y porque es que bajo el principio tradicional, como dice el proverbio popular, donde mandan dos no manda nadie. Y todos lógicamente quieren mandar. Y el espíritu venezolano ha sido históricamente conquistador, altivo. Ya lo hemos visto en su deseo de apoderarse del territorio del Esequibo, en el cual salió mal librado por el pacto que hicieron los rusos y los británicos en ese arbitrio entre los dos contrincantes, los de la Guyana y los venezolanos. También tenemos el caso del deseo de apoderarse de los territorios de Casanare, que se resolvió pues con la intervención española. Los monjes también han expresado deseos de anexar que la Guajira, porque es territorio venezolano, tradicional, histórico. Bueno, tuvimos el caso de que lo mencionó mi coronel de la persecución en caliente que pusieron el grito en el cielo en el año 2000. Y entonces nos extraña ahora que, habiendo sido tan intransigentes y tan sensibleros en esa ocasión, pues ahora están proponiendo precisamente lo que no les gustó apenas. Decimos apenas porque 25 años es muy poco en la historia de las naciones. Lo están proponiendo de nuevo en otro sentido y se enojaron con los sobrevuelos norteamericanos y etcétera, etcétera. Entonces, con esos antecedentes históricos, vamos ahora a hacer una zona voluble, errática e indefinida, ambigua, donde no hay definición ni de mando y control y manejo de territorios operacionales. No es imposible. Muchas gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel. Mi coronel Giraldo, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, mi coronel. Me voy con la cuarta, connivencia
de Estado venezolano con el delito. Como primera medida, se trata exactamente de un memorando de entendimiento eh, para la zona de paz, de unión y desarrollo. Eso es el documento que se creó por parte de los dos gobiernos. No lo firmaron ninguno de los presidentes, lo firmó la vicepresidenta de Venezuela, Daisy Rodríguez, con la ministra de Desarrollo colombiano y con la presencia del famoso Pastor Sade. Todo lo que explicó Luis Alberto deja muy claro el panorama de lo que supuestamente pretenden hacer con esa zona binacional. Pero nada se dijo ni se va a decir de lo que está por debajo de la mesa. De las 255.000 a 300.000 hectáreas de coca sembradas que hay en este momento en el país, las que se encuentran en el Catatumbo tienen el reconocimiento de ser la mejor hoja de coca y la que de ahí se saca la mejor clorhidrato de cocaína para exportar. Eso no es un secreto. Y que allí se encuentra el cartel de los soles. Entonces, cuando yo digo que la connivencia del Estado venezolano con el delito, es que simplemente con esta zona binacional se está fortaleciendo y se está amparando el cartel de los soles y, lógicamente, como lo explicó Luis Alberto, el ELN, siendo una fuerza irregular guerrillera, es una fuerza binacional de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Así que no me queda ninguna duda para absolutamente nada que este es el punto principal, respetando los otros, de los riesgos de seguridad nacional. Pero yo creo que no es que sea riesgo de seguridad nacional para nada, porque para poco le interesa al presidente Petro decir que es un riesgo de seguridad nacional, y mucho menos para Maduro. Simplemente por 5 años, porque ese documento está por 5 años, prorrogable a otros 5 años. Lo importante es que ya está demandado, y lo más seguro es que se caiga, porque no estamos frente a un tratado internacional firmado por los presidentes, por el canciller, como son todos los tratados, y refrendado por el Congreso, porque se necesita. Entonces, hicieron este famoso acuerdo o memorando para evitar precisamente el paso por el Congreso. Pero lo más seguro es que se caiga, porque en mi concepto es totalmente inconstitucional y se va a caer. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Bernardo Fuentes, adelante, por favor. Mi coronel, buenas noches. Un saludo para toda la sala, un saludo para mi coronel Villamarín, nuestro presidente. Bueno, pero es que esto está ahí servido sobre la mesa y lo hemos sabido desde Chávez. O sea, antes de esa falsa firma y esa falsa reunión que hubo para la creación, entre comillas, de esa zona especial. Pues obviamente yo me voy también por el cuarto punto, porque eso encierra prácticamente todos los puntos, que es solamente el delito, cómo se está manejando y cómo se está prácticamente fortaleciendo ese delito del narcotráfico y del terrorismo, tanto de un lado para el otro. Ahí no hay más, ahí solamente es esa connivencia de todo ese Estado venezolano con el famoso delito. Eso se desprende pues todo lo anterior, todas las que están escritas ahí. Entonces, ¿qué operación va a haber si esa delimitación de territorios en operaciones que pues obviamente serían irregulares, pues no se darían? Sencillamente porque ese Estado venezolano está compartiendo, está fortaleciendo, está dándose la mano con el delito de de todo este, digamos, movimiento narcoterrorista, de estos grupos terroristas, narcoterroristas, que actualmente delinquen allá en Venezuela.
Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Una vez termine el paso de los que están presentes en la sala, les volveré a dar la palabra a los dos que tienen la mano levantada para una segunda intervención. O sea, mi coronel González, ya, mi coronel González. Entonces vamos adelante con mi coronel Saavedra. Buenas noches, mi coronel, para todos. A ver, yo creo que esto que estamos hablando es algo que siempre ha existido. Esa zona binacional siempre ha estado. O sea, las 40 trochas no son de hoy ni de hace poco, es de mucho tiempo. Siempre se ha permitido, porque esas fronteras han sido unas fronteras invisibles, siempre se ha permitido el tránsito de todo lo irregular por esas fronteras. Entonces, yo creo que no estamos hablando de nada nuevo, sencillamente algo que hemos permitido del lado y lado de la orilla. Y por eso parte de lo que yo digo es que, y adicionalmente a eso, el momento histórico, y por eso me quiero ir por el cuestionamiento político de lado y lado, tenemos un presidente en Venezuela que no es reconocido, presidente que, como todos conocemos, hizo un fraude enorme hace un año. Y por este lado tenemos un presidente que tampoco da credibilidad sobre las cosas que hace. Para mí son cortinas de humo que sacan ellos con el fin de distraer la atención, con el fin de llamar la atención y sencillamente uno no sabe qué otras cosas estén pasando por otro lado o sencillamente están jugando a eso. Yo creo que esto es uno de los temas importantes. No sé qué tanto logre avanzar en los ya casi 10 meses que le quedan de gobierno a este lado, porque al otro lado, si no pasa nada distinto, quedarán todavía 5 años de corrupción más otros tantos. Entonces, es un tema interesante de mirar y que deberían de estar analizando las personas que quieren manejar los destinos de este país a partir de este momento. Entonces, falta de credibilidad en los políticos, falta de seriedad, falta de profesionalismo y sobre todo lo más importante, vuelvo y repito, son jugadas que hacen ellos políticamente para desgastar y llamar la atención. Esa es mi opinión, mi coronel, muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Saavedra. Voy a permitirme leer de la participación del Facebook, en donde nos tienen el siguiente aporte. Dos temas álgidos son el qué hacer con las FARC y demás grupos, así como la propaganda e ideologización que se hará con la población de la doctrina marxista. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo tengo las siguientes inquietudes. Esto, esto tiene que tratarse es únicamente de una sofisma de distracción, como la isla que está reclamando al Perú para mantener entretenido a todo el mundo. Fuera de eso, también acuérdense que fue a China a hacer el oso y salió con el rabo entre las piernas porque allá no consiguió absolutamente nada. Fuera, además, si Trump piensa acabar con el narcotráfico, ¿qué narcotráfico va a encontrar en Venezuela? Si todo se exporta desde Colombia. En cuanto a las FARC, el ELN y el EPL se van a constituir en simplemente van a legitimar y van a obtener el poder territorial de toda la región. Petro hará que las fuerzas militares sean el terreno y se retiren como lo ha hecho, como lo viene haciendo en todas partes, en todo el país y especialmente en el Catatumbo. Se convertirán en una fuerza multinacional. Recuerden o recordemos que el M-19 entrenado en Cuba
vino con dos columnas y el objetivo principal era atacar Puerto Asís, tomarse Puerto Asís y decretar la zona liberada de América. Entonces, eso es lo que pretende hacer si, si logra legalizar, que el Congreso y las altas cortes le legalicen esa situación. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Entonces se va con el punto 2. ¿Qué se va a hacer con la FARC, ELN, EPL y otros? Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor. Ya no me quedan más. Ya hemos terminado por el día de hoy en estas preguntas. No sé si me quedó faltando algo, pero no, ya miré, ya constaté y en el Facebook no tenemos nada más. Mi coronel, no sé si tiene alguna otra pregunta No, o no, pasamos a la parte de conclusiones y la bendición por el día de hoy. no, mi coronel, Eh, ya son las 7:30, ya es hora de... sí, señor. Bueno, entonces, hoy hemos hecho un ejercicio académico de reflexión y sobre todo de pedirles a ustedes que como este documento ya se sube a la página web, lo, lo compartan con sus contactos y les hagan ver, porque así como analizábamos qué día el tema de la eventual invasión de Estados Unidos a Venezuela, se habla mucho con la calentura de pandemia, pero no se reflexiona alrededor de toda la temática. Y mientras no se desmenuce un problema, pues la solución nunca será acertada. Entonces, hoy quisimos hacer un análisis estratégico, una conversación estratégica acerca de esa zona binacional, trayendo cosas que no son un secreto para nadie, ¿no? Eso los conocemos de una u otra manera, pero al organizarlas, sistematizarlas y presentarlas académicamente, pues nos ayudan a comprender mejor el fenómeno. Vimos todo lo que es la frontera y lo que significa y cómo afecta a las regiones naturales de Colombia. Luego dejamos sobre el tapete el tema que no está claro y esos son los límites de Venezuela, porque es que la constitución actual de Venezuela es ambigua. Y lo más riesgoso en la política, como en el amor, como en los negocios, como en las relaciones internacionales, etcétera, es la ambigüedad. La ambigüedad siempre conduce a problemas. Luego vimos cómo se ha producido todo ese fenómeno de migración que es impresionante y cómo han sido los puntos por donde han pasado y qué es lo que allí se formaliza dentro de esa informalidad. Después vimos las exposiciones de Petro y Maduro respecto a la supuesta zona de integración binacional. Hicimos una caracterización de cómo se gestó eso. Después vimos cómo está previsto en 3 etapas de norte, centro y sur para meter en esa zona donde se evidencia que el interés este es por parte de China. Una descripción geoeconómica y geoestratégica de la región y sus alrededores y los actores armados y otros actores que inciden en la afectación a la zona en mención. Y luego vimos alguna caracterización gráfica de lo que es el contexto geoeconómico y geopolítico de Venezuela frente a lo que podría afectar a esa zona binacional. Hicimos un recuento de cómo se ha perdido el comercio afectando a los dos países, pero más a Colombia, que ha perdido 7.000 millones de pesos al año desde el 2015 en adelante. Quiere decir que se han dejado de vender 700.000 millones de pesos, mucha plata, de dólares, perdón, de Colombia a Venezuela por todos los problemas bifronterizos y por el pésimo desgobierno del señor Maduro y del señor Chávez. Si la gente ignorante en Colombia que votó por Petro supiera mínimamente eso, cuántos puestos de trabajo se perdieron en Colombia por el desgobierno de Venezuela y entendieran la dimensión de toda esa cifra impresionante que casi es imposible pronunciarla en números normales que ha dejado de entrarle a Colombia por, por la
política extraña comunista que tienen en Venezuela, no hubiera votado uno solo por Petro. Pero como hay tanto ignorante que ni oye, ni ve, ni entiende y se deja convencer de cualquier cuento, y los políticos no utilizan estos argumentos porque creen que eso no les da votos, sino que lo que les da votos es hablar mal del contrincante. Entonces no, y tampoco conocen ni se preocupan por esta parte metodológica. Pero esas cifras dan unos argumentos muy fuertes para demostrar lo que es un gobierno comunista. Luego vimos el análisis del desempleo tanto a nivel nacional como a nivel local, municipal en Cúcuta durante 6 años seguidos, haciendo la comparación de lo nacional y lo local con cifras oficiales del DANE, pero que todos sabemos que no son tan exactas como lo dicen. Y después vimos cómo una sola parte de la región está afectada por el ELN y otra pequeña parte de la región está afectada por una parte de las FARC. Quiere decir que en las otras zonas de la frontera también están esos grupos, pero hay otras cuadrillas. Entonces, esa presencia masiva, después ¿Te quieren? nos la dieron en Blue Radio y nos la explicaron en detalle cómo funciona. Y después vimos también cómo Inside Crime, que es una organización muy seria que analiza problemas de seguridad en el mundo, hizo una reflexión concreta de qué es el ELN y qué significa para los dos lados de la frontera. Y luego vimos una lista de riesgos de seguridad. Y sobre esa lista les pedimos a ustedes hacer la reflexión del día de hoy o su aporte en lo que encontraron que es muy prioritario para los gobernantes de los dos países. Hubo una especie de empate técnico entre la connivencia del Estado venezolano con el delito y qué se debe hacer con los terroristas de las FARC, el ELN, EPL y otros. Pero también hubo un concepto que como que le encuentra un desempate allí, y es el que dice que uno es parte del otro. Bueno, de eso pues ya es cuestión metodológica, dialéctica, pero lo más importante de todo es que hemos reflexionado, que hemos visto una metodología que puede que no sea exacta, pero sí es válida para que siempre que vayamos a estudiar un problema político, nos metamos en estas profundidades, estas honduras, porque haciendo preguntas, que es la forma de hacer ciencia, es que se encuentran los problemas y se pueden comenzar a diseñar las respuestas. Entonces vimos las dificultades que habría de una persecución en caliente, ustedes la mencionaron de alguna manera, las dificultades que hay de guardar el secreto, los riesgos para la seguridad nacional, que son enormes. Pero llegamos al punto de la reiteración de nuestra petición. Pues desde la parte nuestra, de la elaboración de la página y de los grupos que hay, siempre reenviamos todo esto. Pero les pedimos a ustedes también que ayuden a reenviar y a insistir, porque es que vivimos llenos de memes y estamos más preocupados en Colombia si Uribe Vélez sale del problema o no, y en lugar de mirar todos estos problemas fundamentales. Naturalmente, que le vaya muy bien al doctor Uribe Vélez, porque como lo llaman mucho, es un gran colombiano o el gran colombiano. Pero esa no debe ser nuestra preocupación fundamental, porque como dijo Benjamín Herrera, el general liberal de la Guerra de los Mil Días, la patria está por encima de los partidos. Y aquí lo que estamos viendo son problemas profundos de geopolítica, de seguridad, que nadie pareciera querer poner cuidado en Colombia. Y que a nuestros candidatos es necesario decirles, oiga, deje de hablar tanta paja y de considerarse el Dios y Salvador, y más bien mire por dónde es que está el problema y revise qué es lo que usted va a hacer en favor de los nuestros. Continuaremos el día lunes con nuestros análisis. Vendrán muchas otras temáticas esta semana. El tema de Venezuela sigue muy candente. Lo mismo los temas de Estados Unidos y los aranceles. Aquí hoy el señor Petro ya dijo que no iba a poner un estado de excepción, pero que los grupos eran terroristas. Ya están preguntando los medios que qué significa eso. Pues no significa nada, porque él le dijo terroristas, las FARC eran terroristas y negociaron así con Santos. El ELN todavía está en la lista de terroristas y está negociando con Petro. O sea que eso no afecta en nada, pero es una jugada, una maniobra politiquera. Bueno, entonces por mi parte cerramos el conversatorio y les deseamos una feliz noche y le damos la palabra a dos que levantaron la mano, mi coronel Alarcón.